Eso es lo que dice la Escritura. El Señor le dijo a sus discípulos: y a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y es lo que debemos tener como norte en las asambleas: procurar siempre enseñar todas las cosas, toda la doctrina de Dios, tal como el Señor la ha mandado, sin cambiarlo. El apóstol habla acerca de retener no solamente el fondo de la doctrina, la esencia misma de la doctrina, sino la forma de la doctrina. Y por eso entonces el interés de seguir compartiendo acerca de este tema de la Cena del Señor, que es un tema muy importante y que es una de las reuniones que nos caracteriza de las denominaciones. La mayoría de las denominaciones empezaron a menospreciar esta reunión al punto de que no la practican sino de manera ocasional, y la mayoría de las que lo practican lo hacen fuera del orden, no lo hacen como el Señor lo ha mandado. Entonces, por eso que nosotros debemos recalcar esta doctrina para que no vayan a desviarnos de lo que hemos aprendido. Y leímos la vez pasada en 1 Corintios capítulo 11, que decíamos que es la doctrina de la Cena del Señor. Y en esta noche vamos a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 11, pero a partir del versículo 27, entendiendo que son versículos muy conocidos, pero que queremos extraer algo de lo que el Señor a través del apóstol nos dice acá. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Hay una interrogante que yo tengo y que es mi opinión personal, pero que quisiera compartirla con ustedes. No sería porque cuando uno lee acá de que en la iglesia de Corintios, por su mucha carnalidad, ellos se habían desviado del orden bíblico y estaban celebrando la cena y las otras reuniones de una manera desordenada, no como había sido mandado. Y eso trajo como consecuencia de que hubieron o que había muchos enfermos, algunos habían muerto y otros debilitados porque no habían participado dignamente de la cena del Señor. Y ahí es donde voy a dar mi opinión. ¿No será algo de esto lo que el Señor nos está haciendo pasar o lo que no? Sí, lo que todavía en algunas partes se está viviendo con respecto a la cena. ¿No será esta pandemia también parte del juicio de Dios? Porque habíamos en muchas partes desviado de lo que es la esencia de esta reunión tan importante. ¿No será esa la razón por la cual hay muchos enfermos entre el pueblo del Señor y muchos han partido? Por eso el llamado de la palabra de Dios, y lo tomo para mí también: examinémonos cada uno de nosotros. ¿Por qué esta pandemia hizo un impacto directo sobre esta reunión, el de la Cena del Señor?
porque las otras se pudieron ir supliendo. Por ejemplo, este tipo de enseñanza, las reuniones de enseñanza a través de este medio se pudieron suplir, pero la cena no. Entonces, lo dejo como ese interrogante para que cada uno lo examine personalmente y que a la hora de participar de la cena nosotros podamos discernir lo que estamos haciendo y probarnos cada uno. Pero es lo que queremos nosotros considerar en esta noche, algunas cosas que el Señor Jesucristo nos enseña allí en la institución de la cena, en el relato que encontramos en Lucas. Siempre me ha llamado la atención. Y hay algunos detalles. Pasemos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 a partir del versículo 7. Es el relato que da Lucas acerca de lo que va a hacer la institución de la cena del Señor. Y para que ustedes y yo pueda recordar fácilmente, vamos a presentar el mensaje en esta noche mencionando algunas palabras por la letra P para que la podamos recordar fácilmente. De manera que vamos a dividir la enseñanza en esas palabras que vamos a mencionar por la letra P. Entonces en ello vamos a encontrar algunas lecciones y enseñanzas que debemos aplicar acerca de la cena del Señor. Leamos en Lucas capítulo 22, ya la que leímos en 1 Corintios es la primera, que es cómo debe ser la anticipación para la cena. Debemos probarnos. Entonces uno debe probarse a sí mismo. Eso es por la letra B, pruébese cada uno a sí mismo. Pero ese lo vamos a desarrollar quizá un poco más adelante. Comencemos entonces Lucas capítulo 22 y dice de la siguiente manera. El versículo 7. El día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrar. Y alguien va a decir, pero esta señal, un hombre con un cántaro de agua, ¿cuántos no pudieran haber hecho eso? No, es que lo común era que fueran las mujeres las que llevaran los cántaros. Por eso es que esta es una señal muy específica, un hombre con un cántaro de agua, que no era nada común, y que entonces este hombre aquí hemos aprendido que representa el Espíritu Santo, guiando a los discípulos al lugar donde se iba a celebrar la Pascua y por supuesto, por ende, la cena. Entonces ahí vamos a encontrar una lección que vamos a considerar. Primero, debe haber predisposición. La primera palabra que vamos a mencionar por la letra P es predisposición. Ahora, cuando hablamos de la predisposición, no es solamente la de cada creyente, sino que usted va a notar que ya el Señor tenía dispuesto de manera anticipada el lugar donde se iba a celebrar la cena. Pensemos en la cena, porque estamos aplicándolo precisamente a eso. Lo que quiere decir que no era donde Pedro se le ocurriera, no era donde Juan mejor le pareciera. Alguno pudiera decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos en Betania, en la casa de María, que siempre hemos ido allí? De hecho, habían pasado ciertos días que ellos habían tenido allí una cena también, pero no era la cena pascual, sino una celebración a razón de la resurrección de Lázaro. ¿Y por qué hago énfasis en esto, hermano? Porque no es en cualquier lugar donde yo puedo celebrar la cena. La cena del Señor debe celebrarse en el lugar que Dios ha dispuesto, en el lugar que el Espíritu Santo ha guiado anticipadamente. Fíjense que dice allí
ellos le dicen, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y el Señor le dijo, no le dijo, bueno, no a ustedes les parezca, total, lo importante es celebrar la Pascua o tener la reunión. Fíjense que no dijo así, sino que Él les guió o les dirigió a aquel hombre del cántaro. Y como hemos dicho, el hombre del cántaro representa al Espíritu Santo, lo que quiere decir que es el Espíritu Santo el que va a señalar el lugar donde debe celebrarse la cena. Ahora, en el contexto que estamos leyendo, ellos todavía no eran una iglesia. Pero cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 11, entendemos que el lugar donde se celebra la cena es el mismo lugar donde se reúne la iglesia. ¿Por qué? Porque en donde están las iglesias congregadas al nombre del Señor, donde se forma una asamblea, la primera reunión formal que se celebra en una asamblea establecida por el Señor es la reunión de la cena del Señor. Es lo que da como la inauguración oficial del establecimiento de una asamblea, cuando se participa allí de la cena del Señor. Y así debe mantenerse, ese es el deber ser. Las asambleas, una asamblea constituida por el Señor, una iglesia, debe mantener esta reunión. ¿Hasta cuándo? Lo leímos la vez pasada y lo dijimos, hasta que el Señor venga. ¿Dónde? En el lugar donde el Señor les ha establecido, en el lugar donde se congrega la iglesia. Porque quiero hacer énfasis en esto, la cena del Señor no puede ser una reunión personal, no puede ser una reunión familiar. La cena del Señor debe ser una reunión congregacional. Quiere decir de que la cena del Señor debe celebrarla la iglesia reunida. Cuando hablamos de la iglesia reunida, tenemos que volver a mencionar o recordar Mateo capítulo 18, versículo 20. Ahí dice, donde están dos o tres congregados. Y el verbo congregado allí indica, está en el original, es un verbo que está en pasivo y que indica que no son esas personas los que se han reunido de manera que ellos lo hicieron de manera activa, sino que es otro que le está reuniendo, es otro que le está congregando. ¿Por qué? Porque las reuniones de la iglesia es el Señor el que nos congrega, es el Señor el que nos reúne y nos junta. Y eso para indicar de que es donde el Señor nos junte, donde el Señor nos congrega, es allí donde la iglesia va a funcionar y a permanecer. Y hago este énfasis porque lamentablemente hemos sabido de algunos lugares donde se celebra la cena, o algunos creen que pueden celebrar la cena y así lo han hecho de forma familiar. Bueno, si yo no puedo ir para la reunión o me queda lejos, sencillamente puedo reunirme en familia. Yo, mi esposa y mis hijos, si son creyentes, y celebramos la cena. Así hicieron en algunas partes, supimos que era la familia que se reunía. Eso no es el orden bíblico, porque la reunión de la cena no es una reunión familiar, es una reunión congregacional. Lo leímos allí en 1 Corintios, él dice, cuando os reunís como iglesia, eso es un punto importante allí. Él dice allí también, y hace el énfasis varias veces, cuando os reunís. Y después él hace una diferencia, él dice, ¿acaso no tenéis casa donde comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios? Si usted hace la cena en su casa, porque no quiere ir a la congregación y decide hacerlo con su familia solamente,
usted está menospreciando la iglesia de Dios. Porque ni usted ni yo tenemos facultad para convocar una reunión de iglesia. El único que puede reunir la iglesia, que puede congregar la iglesia, es el Señor. De manera que la asamblea debe funcionar donde el Señor la ha establecido, y la cena del Señor debe hacerse en el lugar donde el Señor ha establecido la iglesia, el lugar de congregación. Y eso se entiende a través de esta escritura, donde es el Señor el que de manera anticipada ya había dispuesto de un lugar para que se hiciese la reunión. No enfatizo más sobre eso, creyendo que he sido claro que la primera característica de la cena del Señor es que debe celebrarse en un lugar predispuesto por el Señor, guiado por el Espíritu Santo para hacer la reunión. Pero la otra cosa dice, ir y preparar el Señor, el versículo 8, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, ir y prepararnos la Pascua para que la comamos. Vuelvo a hacer el énfasis que hice la vez pasada. Nosotros cuando estamos en la cena no estamos celebrando la Pascua, porque la Pascua es una fiesta judía. Nosotros celebramos la cena del Señor, que es una fiesta cristiana y que deben distinguirse una cosa con la otra. Nosotros no estamos llamados a celebrar la Pascua, nosotros estamos llamados a celebrar la cena del Señor. Pero estos versículos que estamos leyendo nos sirven como base porque fue el contexto donde se celebró la cena. Aunque se está hablando primero de la Pascua, sin embargo es el contexto y la primera mención acerca de la cena del Señor. Entonces por eso es equivalente. Lo que quiere decir también que podemos pensar que uno para la cena del Señor debe tener una preparación anticipada. Yo no puedo llegar a la reunión de la cena del Señor si yo no he preparado mi corazón, si yo no he estado meditando sobre ello. Y debemos anticiparnos a esa reunión, preparándonos delante del Señor con un ejercicio espiritual para que nuestro corazón, estimulado por la impresión acerca de la persona del Señor, sea impulsado a la acción de gracia. Es lamentable, y a veces lo notamos también, y nos ha pasado, de que llegamos a la reunión de la cena sin habernos preparado anticipadamente. Salimos apresurados de la casa. Durante la semana no tuvimos la disposición o el tiempo para sentarnos y meditar acerca del Señor. Por eso es un buen consejo, aunque debería ser todos los días que nosotros nos preparemos para la celebración de la cena, pero es un buen consejo y un buen ejercicio aquellos que el día sábado, a lo menos el sábado en la noche, o el domingo en la mañana y también el domingo en la mañana, se preparan con una lectura devocional. ¿Qué es una lectura devocional? Es una lectura que prepare mi mente y mi corazón para la celebración de la cena, donde mi lectura va a ser enfocada a la obra del Señor Jesucristo, enfocado a la persona del Señor Jesucristo. Porque esa debe ser la atmósfera en la cual yo voy a participar de la cena. Porque si yo tengo que discernir el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, entonces eso de discernir quiere decir examinar detenidamente, escudriñar minuciosamente. Eso es lo que yo debo estar haciendo antes de que llegue el día. Tener lecturas acerca de la obra, por ejemplo, Isaías 53, por ejemplo, Salmo 22, Salmo 69. Son lecturas devocionales que a mí me van a ayudar a examinar, a discernir a la persona y a la obra de Cristo. Y así, cuando ya yo esté en la cena, mi mente debe estar girando en torno a eso. ¿Por qué? Porque sabe cuál es el mayor peligro y el inconveniente.
es que yo tenga mi mente saturada de otras cosas y no pueda participar dignamente de la cena del Señor. Mire, hay una mala práctica en algunos, que el domingo en la mañana lo primero que hacen es prender su celular para revisar todas las redes sociales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando van a la cena del Señor, eso es lo que hay en la mente. El mensaje de fulanito, el Twitter del fulanito, el WhatsApp de sutano, el mensaje que se hizo viral, los memes, y eso es lo que hay en la mente. Otro dice, no, hermano, yo agarro el celular solamente para leer las noticias. Es igual, en el sentido de que yo no debería llenar mi mente antes de participar de la cena de otra cosa que no sea del Señor y de su obra. Y entonces, por eso debe haber, por la segunda palabra que mencionamos, preparación anticipada. No debemos ir a la cena del Señor sin estar preparados. Y no debe llegar un domingo que no estemos preparados para la cena. Entonces, es muy mala la práctica de que el domingo en la mañana antes de la cena, lo único que hicimos fue pelear con la mujer, discutir con los hijos. Porque eso me va a perturbar, me va a estorbar en el momento de celebrar la cena del Señor. Porque no voy a estar pudiendo discernir dignamente la obra de Cristo. Entonces, la otra cosa que vamos a mencionar acá, y lo seguimos leyendo, dice, voy a continuar la lectura. ¿Dónde quieres, el versículo 9, dónde quieres que la preparemos? Y él le dijo, he aquí al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrar y decir al padre de familia de esa casa, y este padre de familia, si el hombre del cántaro nos representa al Espíritu Santo, este padre de familia nos representa a Dios Padre. Y el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus discípulos. En una oportunidad, este versículo me hizo pensar en la puntualidad. Si quisiéramos mencionar otra palabra, la puntualidad. No debemos nosotros retrasar el momento tan solemne de comenzar con la reunión de la cena. No, hermano, vamos a esperar unos 15 minutos más que los hermanos no han llegado. Vamos a darle chance media hora para que... No, hermano. Eso es una falta de respeto con el Señor que está allí presente. Una pregunta, ¿a qué hora cree usted que llega el Señor Jesucristo a la reunión? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo llega 20 minutos tarde? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo puede retrasarse aunque sea un minuto? No. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Todos estaban allí a la hora de comenzar. Y aquí me reprendo a mí mismo porque en esto he faltado mucho. Pero debería ser una buena práctica de cada uno de nosotros de estar allí antes de comenzar el culto. Imagínense ustedes, por ejemplo, al Señor Jesucristo diciendo, bueno, vamos a comenzar. No, Señor, ya un momento que no ha llegado Pedro. Ya que falta Juan que no ha entrado, no ha venido todavía. No, había una puntualidad de parte de los discípulos y de parte del Señor, porque el Señor ya estaba allí. Pero ese es solamente un punto práctico que deberíamos tomarlo en cuenta. Pero lo más interesante es que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y le dijo, ¿cuánto he deseado
comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, toma esto y repartirlo entre vosotros. Esta primera copa no es la copa de la cena del Señor, esa era la última copa de la Pascua. Y entonces, después, en el versículo 19, es que hace la mención. Comienza entonces la institución de la cena. Pero antes él dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Eso nos ayuda a entender que para la cena del Señor lo que debe tomarse es el fruto de la vid. Como decíamos, no puede ser otra fruta, tiene que ser vino de uva. Lo que indica entonces que no puede ser ni de manzana, ni sidra, ni de frutas tropicales, tiene que ser vino de uva. Tiene su significado y sea como sea, así fue como el Señor lo instituyó. Pero me llama la atención de que aquí hace referencia a la presencia del Señor. El Señor estaba allí en el momento que se estaba celebrando la cena. Y el pan y la copa nos debe hacer entender que ahí está el Señor. Porque indudablemente el pan y la copa sobre la mesa hablan del cuerpo y de la sangre. Pero cuando nosotros vamos a celebrar la cena, no vamos a celebrar recordando a alguien que está ausente. La mayoría de las veces cuando uno habla de recordar, el recuerdo se refiere a personas que ya se nos fueron o personas que ya que no están con nosotros al momento que estamos recordando. Pero la cena del Señor tiene una particularidad, es la presencia del Señor. Por supuesto, el cuerpo, el pan ese no es el cuerpo de Cristo, como los católicos enseñan. Y la copa, esa no es la sangre de Cristo. Tenemos que entender esa realidad. Eso no se convierte en cuerpo y en sangre, no. Esos son símbolos y siguen siendo símbolos, representando el cuerpo y la sangre. Pero tenemos que entender de que el Señor mismo se hace presente allí. El Señor está en medio nuestro. Y de allí debemos considerar la reverencia y la solemnidad, no solamente en la cena del Señor, sino en todas las reuniones, pero sin olvidar que el Señor está presente. ¿Por qué es bueno entender eso? Porque a veces en la cena del Señor hablamos de Él como un ausente. Y lo mencionamos como un vano recuerdo del pasado. Y no debe ser así. Es más, la cena del Señor debe ser un homenaje de cuerpo presente, o sabemos que no físicamente, pero un homenaje a alguien que está presente en la reunión. Es lamentable cuando a veces se hacen homenajes de personas que ya han muerto. Y bueno, todo lo que se le pudo haber dicho en vida no se le hace, sino que después de muerto es que se le echan flores, como dicen en Venezuela, o se le hace halagos y elogios. Bueno, no es el caso de la cena. En el caso de la cena, el Señor está allí presente y Él es digno de que nosotros le elogiemos, le alabemos, le glorifiquemos con nuestros labios, con nuestro corazón. Y en eso debe enfocarse la cena. La cena es un homenaje que nosotros le hacemos al Señor por lo que Él es y por la obra que Él hizo en la cruz a nuestro favor. Entendiendo de que Él está allí recibiendo de nosotros todos los elogios, la alabanza que le estamos dando. Ahora, nosotros lo hacemos a Él, pero le hablamos al Padre. ¿Por qué hago este énfasis también? Porque hay algunos creyentes que no saben distinguir en la cena del Señor quién es el Padre y quién es el Hijo.
Hemos escuchado algunas oraciones donde se ora al Padre y Padre, te damos las gracias porque tú entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre. Pregunto, ¿el Padre entregó su cuerpo y derramó su sangre? No, fue el Hijo. Y aunque son un mismo Dios, son personas que debemos distinguir, que debemos discernir. Y eso es parte de lo que enseña la Biblia allí. Cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor, debemos discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y a veces hay creyentes que no disciernen eso. Nuestras oraciones siempre deben estar dirigidas ¿a quién? ¿A quién enseñó el Señor Jesucristo cuando estaba enseñando a sus discípulos? ¿A quién dijo él que debemos nosotros dirigir nuestras oraciones? Al Padre. Cuando vosotros oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Todas nuestras oraciones deben ser al Padre. Dice allí que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Esa es la forma. Yo voy a orar al Padre dirigiéndome a él en el nombre de Jesucristo por el Espíritu Santo. Ese es el orden. Entonces, tenemos que nosotros tener en cuenta esas verdades doctrinales a la hora de la cena del Señor, para no hacer una mezcolanza y un enredo allí, porque hay algunos que crucifican al Padre y lo trae, lo sube, resucitó. Realmente nosotros debemos entender que quien entregó su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario fue el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y distinguirlo plenamente del Padre. Aunque la Biblia dice, yo y el Padre uno somos, pero ese uno somos está hablando de unidad perfecta, de dos que se han juntado, se han unido tanto que son uno, pero no es que sean una sola persona. Es algo que debe distinguirse. Ahora, siguiendo allí, volvemos a Lucas capítulo 22. Y entonces el Señor dice allí, y tomó el pan, y aquí se lo está instituyendo el 19, tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio diciendo, esto, y está hablando del pan, esto es mi cuerpo, y usa la palabra esto, no dice este, sino esto, porque la palabra esto indica de que es un símbolo, que no está hablando literalmente, sino que dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hace esto en memoria de mí. Este es el orden, primero el pan, después la copa. El apóstol Pablo nos enseña de que cada uno debe participar del pan. Esa palabra participar del pan está asociado a esto de partir el pan. Hermanos, partir el pan no es lo que hace el hermano de que cuando se levanta en la cena, el diácono, el que va a repartir los símbolos, que agarra el pan y lo parte. Ese no es partir el pan. Cuando el Señor utiliza allí la idea de participar cada uno de ellos, como utiliza el apóstol allá, es que cada uno partas lo que él va a ingerir, lo que él va a comer. Porque eso tiene una representación de lo que fueron las heridas del Señor y que yo estoy participando personalmente del mismo pan. Pero lo que quería también indicar es que debe ser primero el pan y después la copa. No, que el orden de los factores no altera el producto. Esto no es matemática. Esto es un mandamiento que debemos nosotros cumplir tal como nos ha sido enseñado. El Señor tomó el pan. Primero tomó el pan. Y después dio
y repartió para que repartieran la copa. Y así debemos seguirlo haciendo. Y aquí está haciendo referencia de un pan, porque él dice, y tomó el pan. ¿Cuántos panes habrían en aquella cena? Eso era el comienzo del día aparte de la Pascua, ese mismo día comenzaba la fiesta de los panes sin levaduras. Quiere decir de que había muchos panes en aquella noche de la fiesta. Pero cuando el Señor instituye la cena, Él toma un solo pan y de un solo pan lo manda a repartir entre sus discípulos. Porque tenía un significado eso. El hecho de que fuera uno es porque representaba su cuerpo. Y es precisamente el símbolo que eso tiene. Por eso no lo podemos cambiar. Eso de hostias, de galletitas, de pedacitos de pan, eso no es conforme al mandamiento de que nos dio el Señor y que mandó enseñar a sus discípulos. Y después de esto, la copa. Y fíjense que él dice que tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjense que él hace referencia a la copa y está diciendo esta copa, no estas copitas, sino también es singular esta copa. Y entonces fíjense que él va a pasarla para que ellos también la vayan a beber cada uno. Lo leímos allí en 1 Corintios, bebed de ella todos. Eso es lo que dice el apóstol allí, que así fue como el Señor se lo enseñó a él. Él dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa del nuevo pacto en mi sangre, hace esto en memoria de mí todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero estoy leyendo haciendo énfasis en esta copa para dar a entender de que lo importante no es solamente el contenido. Lo importante también es dónde está contenido. ¿Por qué? Porque el Señor hace referencia a la copa como un símbolo también. Entendemos que el contenido es vino, pero como decíamos, no podemos nosotros cambiar esto y decir, bueno, si lo importante es el vino, no importa dónde se sirva. No, sí hay. ¿Por qué no lo servimos un plato? ¿Por qué no lo servimos una taza de esa de mate? Servir mate. Bueno, porque el Señor instituyó fue que se usiese una copa, porque es el símbolo, el significado. Ahora, las veces que bebieres este pan, que comieres este pan y bebieres esta copa, eso nos habla de perseverancia. Perseverancia. Eso lo leemos allí en Hechos capítulo 2, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. De manera que el hecho de perseverar está indicando de que es algo que iban a hacer continuamente. Y es la otra palabra que queríamos destacar acerca de cómo debe ser la cena. Debe hacerse de manera perseverante, continuar en ello. Lamentablemente, el año pasado no fue posible por las condiciones que sabemos y eran cosas ajenas a nuestra voluntad, razones de fuerza mayor, pero en lo que respecta a la iglesia, debe mantenerse, procurar perseverar en esta celebración de la cena. Es un mandamiento y así debemos entenderlo. Y cuando hablamos de perseverancia,
el énfasis también es que no es ocasional. Cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles y perseveraban, yo lo voy a leer para que Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y el versículo 41 dice, Hechos 2 y 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto sí es un hecho ocasional, quizás único. El momento en que reciben la palabra es una sola vez en la vida que uno recibe la palabra para la salvación, para ser salvo. El ser bautizado, eso también ocurre una sola vez y fueron bautizados. Y ser añadido a la comunión de una asamblea local, eso debería ser también una sola vez. Eso no era periódico, por eso que no dice que perseveraban en el recibimiento del pan, perseveraban en el bautismo, no, sino que después es que dice, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué me indica este versículo a mí? Que ellos estaban constantemente manteniendo esta reunión, haciéndola de forma periódica. Ahora, por ejemplo, si algunos han llegado a decir de que la reunión de la cena no la debemos celebrar toda la semana, deberíamos hacer lo que es cada mes. Otros lo hacen cada 6 meses, otros lo hacen una vez al año. Pregunto, ¿eso es perseverar? Porque si la cena del Señor se puede hacer cada 6 meses o cada año, entonces en el culto de oración también. Y a nadie se le va a ocurrir vamos a tener reuniones de oración. ¿Cuándo? Bueno, cada 6 meses. Sería una locura. Porque la Biblia nos enseña que nosotros como creyentes debemos perseverar en ello. Y entonces en la cena del Señor también es una reunión en la cual debemos perseverar, hacerlo periódicamente. Ahora, ¿qué día? Podemos hacerlo cualquier día. Si no podemos el domingo, ¿por qué no lo hacemos un miércoles? Lo hacemos un jueves. Porque la Biblia nos habla de que el día del Señor, ¿cuándo es el día del Señor? El día señorial es el primer día de la semana. Y tiene una razón muy lógica. Con eso estamos dando a entender que lo primero es para el Señor, que le estamos dando a Él la preeminencia. Y por eso cada primer día de la semana nosotros venimos a la reunión para sentarnos a la mesa y hacer memoria de Él, discernir en la cena del Señor su cuerpo, su sangre derramada, su sacrificio hecho, anunciar su muerte. Ese es el deseo de hacerlo. Y por eso debe ser cada primer día de la semana. La otra cosa es que tiene que ser el domingo. No puede ser otro día, porque sería fuera de la doctrina que hemos aprendido acerca de la cena del Señor. Entonces, para resumir lo que hemos indicado, algunas cosas asociadas a la asamblea, a la cena del Señor, por la letra P. Primero, que debe celebrarse en el lugar predispuesto, anticipado, preparado anticipadamente, dispuesto ya por el Señor, guiado por el Espíritu, establecido por el Padre, donde ya el Señor ha establecido una asamblea. Segundo, debe haber una preparación anticipada. Cada creyente debe prepararse anticipadamente con ejercicio de oración, de lectura de la palabra, para participar de la cena dignamente. Tercera cosa, lo decíamos de manera práctica, la puntualidad. Debemos procurar ser puntuales en esa reunión. La otra cosa que estábamos indicando, no perder de vista la presencia del Señor. Entender que Él está en medio nuestro, es la persona a quien vamos a homenajear. Y eso debe hacernos sentir una reverencia por el acto que estamos haciendo. Si nosotros entendiéramos que el Señor está presente y que Él es el que debe atraer toda nuestra atención,
yo creo que estaríamos más dispuestos a apagar el celular en la reunión. Que nada nos interrumpa. La otra cosa es la perseverancia en esta reunión. Debemos continuar haciéndolo en el tiempo indicado cada primer día de la semana para que la gloria y la honra sea para Él, la preeminencia sea para Él y así nosotros hacemos como el Señor lo ha mandado. Y por último punto, que lo mencionamos al principio, debemos hacerlo probándonos cada uno. La cena del Señor es una reunión congregacional, es una reunión de iglesia, pero el comer de la cena es un acto personal, cada uno es responsable, es una responsabilidad delante del Señor. Qué triste, hermano, es participar de la cena sin estar en las condiciones espirituales para hacerlo. El hacerlo de esa manera, indignamente, come y bebe juicio para sí. Indudablemente, un creyente que participa indignamente de la cena es un creyente al cual el Señor va a tener que disciplinar. Porque si usted no se juzga a sí mismo para poder participar de la cena dignamente, entonces tendrá que ser juzgado por el Señor, disciplinado por Él. Y es algo que no quisiéramos, tener que pasar por el juicio de Dios, por falta de nosotros no juzgarnos a nosotros mismos a través de su palabra. Entonces, lo que hemos compartido deseamos que sea de bendición para todos y que tomemos más solemnidad al momento de celebrar la cena y el estar allí. Ojalá que el domingo, cuando estemos allí, podamos meditar en lo que hemos escuchado y podamos participar dignamente, discerniendo el cuerpo y la sangre de nuestro amado Señor, derramada a nuestro favor en la cruz y representados en esa reunión por el pan y la copa, y la mesa representando la comunión uno con otro. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.